lo primero, me gustaría pues, daros las gracias por permitirme participar en el webinar y me gustaría decir bueno, que en la experiencia de la verificación de estas tres declaraciones ambientales ha sido para nosotros especialmente satisfactoria porque con la cantidad de datos, con la cantidad de plantas que hemos tenido que visitar, en fin, con todo lo que ha sido la gestión y demás, pues ha ido todo bastante bien y bastante rápido para tener en cuenta el volumen que estábamos manejando. Así que de verdad que para nosotros ha sido una experiencia estupenda. Y por otra parte, también es excepcionalmente satisfactorio para nosotros el poder haber participado en estas declaraciones ambientales porque realmente tiene una relevancia en el sector de construcción importante. Como antes contaba Arturo, las cargas ambientales en las declaraciones ambientales, por la metodología que se utiliza de análisis de ciclo de vida, se van arrastrando y el tener datos primarios que se llaman datos fiables del sector de áridos en España, eso va a permitir a productos que se elaboran con áridos, pues, hormigones, mezclas asfálticas, en fin, pues para el sector de construcción en general creo que el poder tener estos datos disponibles es muy importante. Así que doble satisfacción por nuestra parte. Voy a compartir la presentación. Por favor, decirme si ya la estáis viendo. Se ve. ¿Se ve? Sí. Estupendo. Gracias. En fin, yo esta primera parte de la presentación quería hacer un poco de resumen de dónde viene esto de las declaraciones ambientales y, bueno, en fin, pues como veis, imágenes de este tipo donde se relacionan a diferentes elementos relacionados con la construcción, con el tema de la sostenibilidad, pues es lo que tenemos día a día y cada vez más, ¿no? En los últimos tiempos, si prestamos atención a la información que nos viene llegando de todo el entorno del sector de construcción, de todos los stakeholders, partiendo desde la administración hasta usuarios, pues el tema de la sostenibilidad es algo que cada día va cogiendo más y más relevancia. Imágenes como estas, pues bueno, pues cada vez son más comunes y en todo el marco relacionado con la sostenibilidad, pues lo cierto es que se han generado durante un montón de tiempo un montón de etiquetas diferentes que tienen algo que ver con el tema de sostenibilidad o más concretamente con el tema de medio ambiente. Y lo que me gustaría ahora es estructurar de dónde provienen todo este tipo de etiquetas ecológicas. Todo parte de un trabajo que se hizo en ISO, en el Comité Internacional de Normalización, sobre etiquetas ecológicas y se han definido tres tipos de etiquetas ecológicas. Tenemos las etiquetas de tipo 1 y tipo 3, que son etiquetas donde hay una verificación, y luego tenemos las tipo 2 que son autodeclaraciones y que no voy a comentar porque, bueno, en fin, al fin y al cabo son autodeclaraciones y no han tenido demasiada penetración precisamente por el hecho de que no hay una evaluación de conformidad sobre la información que están proporcionando, ¿no? De esa comunicación ambiental, porque esta estructura está relacionada con la comunicación ambiental que las empresas proporcionan a la sociedad. Para distinguir los dos tipos de etiquetas que tenemos, que son verificables, en las tipo 1 quizás las más conocidas os sonarán. Bueno, nosotros en AENOR hace tiempo teníamos, y yo creo que queda por ahí creo que un tipo de etiqueta ecológica únicamente en vigor, pero quizás os suene más el tema del ecolabel, que es una etiqueta que desarrolló la Comisión Europea y que está enfocada, o inicialmente estaba enfocada sobre todo a productos de gran consumo. Estaba enfocada a detergentes, estaba con a productos cosméticos, etcétera, etcétera. Con una legislación paralela que realizó la Comisión Europea. Y va con la norma 14.024 y tenemos las declaraciones ambientales de producto, que es la 14.025. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra.
Voy a empezar por la Ecolabel. La Ecolabel es lo más parecido a un carnet. Es un tipo de etiqueta en el que para que un producto la pueda aportar, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y si cumples los requisitos mínimos, pues entonces tienes tu carnet correspondiente y puedes marcar tu producto con esta etiqueta. Sin embargo, las declaraciones ambientales no cumplen esta función de tener un criterio pasa no pasa, sino que son unas declaraciones ambientales. En otras presentaciones, yo aquí detrás ponía otra cosa, pero como ando con la declaración de Hacienda, pues no se me ha ocurrido la mejor idea de hacer la comparación. O sea, realmente una declaración ambiental lo que hace es proporcionar los valores que tú tienes, igual que en la declaración de Hacienda. Oye, pues gano tanto, me desgravo esto y me corresponde pagar tanto. Bueno, pues es algo similar. Es una manera de comunicar de una forma abierta, de una forma verificable, la información que relaciona las cargas ambientales que tiene tu producto. Como decía, la gran diferencia de las declaraciones ambientales de producto es que esos valores que tú declaras de una forma transparente son verificables y la estructura se monta en una metodología de análisis de ciclo de vida, que es otra batería de normas de la serie 14040, la 40, la 44, ISOs, donde se describe este tipo de metodología de análisis de ciclo de vida. Lo que es muy importante es que los datos ambientales son cuantificados, y vuelvo a insistir, y verificables. Esa es la gran diferencia con respecto a los otros dos tipos de etiquetas ecológicas. Por una parte están las autodeclaraciones que no se verifican y por otra parte tenemos un criterio pasa no pasa. Si tienes los mínimos, pues entonces puedes utilizar la etiqueta sobre tu producto. Sin embargo, aquí nos va a permitir una cosa que es la comparación. Aunque, como decía antes Arturo, pues las comparaciones son complicadas con el tema de las declaraciones ambientales. Para poder comparar dos productos similares con dos declaraciones ambientales, pues tienen que cumplirse una serie de características que Arturo antes no lo estaba comentando. Pues bien, un requisito que necesitamos para hacer una declaración ambiental de producto es tener una regla de categoría de producto. Si no hay una regla de categoría de producto, no podemos hacer una declaración ambiental. Se podría hacer el análisis de ciclo de vida empleando la metodología, pero de la 14040, la 44, pero no podríamos hacer una declaración ambiental de producto, porque la norma, la 14025, nos exige que haya una regla de categoría de producto. Pues bien, en construcción tenemos la norma básica de referencia, que es la 15.804, pero por suerte no hace demasiado, hace un par de años ha salido también la regla de categoría de productos básicas en la parte de productos eléctricos y electrónicos, con lo cual con estos dos normas básicas pues ya podemos cubrir un rango de productos altísimo. Estas son las normas básicas. Luego pueden existir normas específicas o reglas de categoría de producto que no tienen por qué ser normas específicas para cada producto en concreto. Por ejemplo, los hormigones. Pues los hormigones hay una norma que es la EN 17.757, me parece que es. Bueno, pues es la regla de categoría de producto específica para los hormigones y que se basa en la 15.804, que es la que sirve de marco para todos los productos de la construcción. Bien, dicho esto, planteado el contexto, ahora me gustaría contaros un poco sobre el programa que desarrollamos en AENOR, que se llama Global EPD. La 14.025, que es la norma de las declaraciones ambientales de producto, exige que haya lo que se llama un operador de programa. ¿Vale? La terminología que utilizamos en las declaraciones ambientales es un poquito diferente a la que utilizamos habitualmente, pues con los marcados CES o con las certificaciones de otro tipo, donde se hablan de organismo de certificación, se hablan de organismo notificado. Bueno, pues en declaraciones ambientales de productos se llama de operadores de programa. Entonces, se necesita que haya un organismo, una organización que se constituya como operador de programa, donde van a tener una serie de funciones que tiene el operador, que veremos un poco más adelante. Bueno, pues nosotros en su momento, pues con la experiencia que teníamos en el campo de la evaluación de la conformidad, pues decidimos
montar este programa que, como decía, se llama Global EPD. Pues bueno, pues con la experiencia que tenemos en diferentes ámbitos, en la construcción, en electromecánico, en agroalimentario, y la vinculación que tenemos pues con las asociaciones, como es el caso de la Federación, con la administración pública, y bueno, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues una cosa importante es que contábamos con expertos de producto y en verificaciones que nos permiten abordar el proyecto que en su día hicimos ya hace unos cuantos años. Bien, como decía, la 14.025 te obliga a tener un administrador de programa. Para ello hay unas reglas generales que están disponibles en nuestra página web. En la estructura que es obligatoria tener, en la estructura que tenemos nosotros montada dentro de este programa, pues como veis hay una secretaría técnica, que en este caso la desarrollo yo. Hay una comisión consultiva en donde se toman una serie de decisiones, y a través de paneles sectoriales podemos desarrollar, en colaboración con las diferentes asociaciones, empresas, administraciones, laboratorios, etcétera, etcétera, el desarrollo de reglas de categoría de producto. Luego, por otra parte, evidentemente, tenemos a los clientes y a los verificadores, que AENOR, además de ser administrador de programa, operador de programa, también es una entidad de verificación, cosa que en otros programas no es así. Ellos se constituyen como programa y luego hay una verificación externa a la organización. Bueno, nosotros no. Nosotros siempre hemos pensado que la verificación es algo muy importante y que tiene que estar bajo nuestro control, ya sea con verificadores internos o externos, pero siempre bajo nuestro control, y ofrecer a nuestros clientes un servicio completo, un proyecto llave en mano. Bien, como decía antes, para hacer una verificación es necesario tener una regla de categoría de producto, y las reglas de categoría pueden ser normas, como antes contaba, la 15804, que pueden ser internacionales, europeas o nacionales, pero en ausencia de normas, nosotros como administrador de programa podemos constituir los paneles que antes os mencionaba, sectoriales, para desarrollar las reglas de categoría de producto, donde en colaboración con todas las partes interesadas y a través de un proceso de consulta pública, para que bueno, los stakeholders que quieran decir, que quieran aportar al desarrollo de la regla de categoría de producto tengan su oportunidad, pues a través de nuestra página web lo hacemos de esta manera. Como antes os comentaba, la 15804 es la norma de referencia, y ahora mismo estamos en un periodo de convivencia entre el Amendment 1 y el Amendment 2 de la norma. Arturo ya ha hecho en su presentación una comparación de ambas normas. Ahora mismo estamos en un proceso de transición que termina en noviembre de este año. A partir de noviembre de este año ya no vamos a poder verificar contra el A1, únicamente vamos a poder hacerlo con el A2. Y además de los indicadores, esa diferencia de los indicadores, hay un cambio importante en las normas, y es que además de meter los módulos A1, A2, A3, lo que es una declaración de cuna a puerta, te obliga a meter los módulos que están al final del ciclo de vida del producto. Con la excepción de materiales básicos, como por ejemplo los áridos. Los áridos no estarían afectados por esos módulos finales, pero para otros tipos de productos sí que tiene una relevancia importante, porque al no ser material básico van a tener que incluir esas etapas de fin de vida de producto en las declaraciones ambientales. Entonces, pues en la modelización pues van a tener que trabajar un poquito más para poder incluir esta información. Y en general esa es la tendencia. En la medida en que se vayan aprobando nuevas normas, pues se irán metiendo diferentes módulos hasta, de alguna manera, completar el ciclo de vida total del producto. Bien, como antes decía, las reglas de categoría de producto pueden ser normas o reglas de categoría desarrolladas por operadores de programa. Nosotros siempre vamos a dar prioridad, como no podía ser de otra manera, a las normas a la hora de hacer las verificaciones contra una regla de categoría de producto. También ahora me gustaría destacar que tenemos en proceso una
cuatro o cinco reglas de categoría de producto que son del campo de la construcción, del sector de carreteras, y que se basarán en la 15804, pero estamos desarrollando las reglas de categoría particulares para cada uno de estos productos. Y yo espero tener desarrolladas las reglas de categoría, pues si todo va bien, yo creo que nos vamos a ir a final de año o primeros del año que viene. Bueno, mi siguiente bloque de la presentación está en relación al proceso de verificación que hemos desarrollado para la Federación de Áridos y estos tres tipos de declaraciones ambientales de producto. Ya lo anticipaba Arturo en su presentación, pero las declaraciones ambientales pueden ser de muchos tipos diferentes. De ahí también viene el problema de la comparación, ¿no? Las DAP pueden ser comunes a varias instalaciones, por ejemplo, un grupo de empresas que tenga varias canteras, pueden agrupar familias de productos en una sola instalación, pues, como por ejemplo hemos hecho en el caso de los hormigones, donde se han diferenciado dos bloques de productos de menos de 25, mayores de 30 megapascales de resistencia, o simplemente para un producto que se ha fabricado en una instalación. Y de esas tenemos un montón. Pues, por ejemplo, pues una ventana, un modelo de ventana fabricado en una ubicación, en un emplazamiento puntual. Y luego tenemos el aspecto del alcance de ciclo de vida. Ya lo hemos mencionado varias veces, no voy a comentar mucho más. Puede ser de cuna a puerta con opciones, o el ciclo completo, que es de cuna a tumba. En esta transparencia os voy a contar cómo sería un proceso completo, no de verificación, sino el proceso completo para llegar a obtener una declaración ambiental. Lo primero es, en la evaluación inicial, es identificar las reglas de categoría de producto y decidir el enfoque del análisis de ciclo de vida. Esto significa que, bueno, hay productos, por ejemplo, en el tema de los cables, la identificación de la regla de categoría de producto pues tiene aquel, porque los cables, por una parte, están afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción, y podría ser por la 15804, pero también es un producto eléctrico y podría seguir por la 50.000. Entonces, el identificar la regla de categoría de productos siempre es un primer paso y es fundamental para luego realizar el enfoque del análisis de ciclo de vida, porque dependiendo de la regla de categoría de producto, pues te puede exigir más o menos módulos o ir por un enfoque diferente a módulos, etc. Entonces, lo primero y principal, identificar la regla de categoría de producto. Bueno, entraríamos con la parte de las ofertas y luego entraríamos en la fase de la elaboración de la declaración ambiental. Por una parte estaría la elaboración del análisis de ciclo de vida. Asociado a ese análisis de ciclo de vida vendría el borrador de la declaración ambiental, y luego la última fase, que es donde ya interveníamos nosotros, es la verificación y publicación. En el trabajo que nosotros hemos realizado, sobre todo en las sectoriales, comienza con un análisis estratégico y de riesgo y una siguiente fase fundamental, que es el plan de muestreo. En este caso, para las declaraciones ambientales de áridos, el plan de muestreo y el análisis estratégico que hicimos se basaba, por una parte, en intentar verificar las plantas donde hubiera unas mayores producciones, que cubriéramos todo el ámbito geográfico, y después, en la medida de lo posible, que tuvieran el mayor número de estos tres tipos de áridos posible. Entonces, después de hacer un análisis de riesgo y con los criterios de muestreo que nosotros tenemos, pues nos salía que teníamos que hacer la verificación de inventario en 21 centros de producción. Una vez elaborado el plan de muestreo, pues entramos en la siguiente fase, que es verificación de datos y del análisis de ciclo de vida. Ya lo que es la propia verificación. La verificación tiene dos aspectos. Una es la revisión de la modelización, es decir, esa calculadora, esos elementos que se han sistematizado a través de SIMAPRO, del software para la realización del análisis de ciclo de vida. Esa modelización, por una parte, se verifica, y la segunda fase de la verificación es la verificación del inventario. Esos datos que vosotros habéis aportado con las tablas y que luego se han ponderado, etcétera, etcétera, toda esa parte
es necesario, esos datos primarios que se llaman, es necesario comprobarlos. Entonces, a los que os haya tocado la verificación, pues habréis visto que cuando hemos ido, pues os hemos dicho, oye, aquí nos estás dando tantos datos de consumo de electricidad. Oye, pues enséñame facturas o justifícame de dónde viene ese dato. Esa es la parte de la verificación de inventario que es fundamental. Luego hay otra parte que son datos que se extraen de bases de datos, como por ejemplo EcoInvent y demás, y ahí lo único que hacemos es comprobar que las bases de datos que se utilizan son bases de datos reconocidas y que tienen la última versión o las últimas versiones publicadas, porque esta gente hace actualizaciones periódicas y siempre intentamos que tanto el software como las bases de datos pues sean las últimas versiones disponibles. Y ya al final, pues bueno, tomar la decisión de la verificación, y la conclusión que tenemos es la declaración ambiental que ya conocéis. Bueno, esta es la de áreas naturales. La estructura que tiene la declaración ambiental es similar para las tres, pero es equivalente a otras declaraciones ambientales del sector de la construcción. Hay una parte inicial donde hay que identificar quién es el titular de la declaración ambiental. En este caso es la Federación de Áridos. Ellos son los propietarios de la declaración ambiental. El estudio de la CV, que lo ha hecho IECA, lo ha hecho Arturo y sus colaboradores, y después está el operador de programa, que es AENOR, a través de nuestro programa, que es Global EPD. Y luego está la parte de la verificación, que en este caso, como os decía antes, nosotros nos ponemos los dos sombreros de operador de programa y verificadores. Esta información que aparece aquí es obligatoria para todas las declaraciones ambientales. Vienen recogidas en las normas de referencia que antes os comentaba, en la 1425, en la 15804. Así que ya sean nuestras o de otros operadores de programa, esta información debe de estar recogida. Fundamental, quién ha desarrollado el estudio del análisis de ciclo de vida, porque hay en algunas ocasiones donde eso no viene recogido y es fundamental. Bueno, los siguientes capítulos, hay 5 capítulos en las declaraciones ambientales. Bueno, la primera parte es una información general sobre la organización, sobre el alcance de la declaración. Aquí ya vienen establecidos los módulos, el A1, A3, que es la etapa de producto, las reglas de categoría de productos empleadas. Estos son los módulos que os comentaba antes, que son de final de vida y que con la 15804 A2 son ya prácticamente obligatorios para los productos que se vean afectados. Segundo capítulo, identificación del producto. Es fundamental que haya una clara identificación del producto, ya sea familia, ya sea producto individual, los usos a los que está destinado el producto, composición del producto y características prestacionales en el caso que se quieran declarar. Capítulo 2. Capítulo 3, información sobre el análisis de ciclo de vida, que es lo que ha contado un poco en profundidad Arturo. Pues una vez más, el alcance viene recogido en la 1 a 3, la vida útil de referencia. En este caso se ha establecido que es entre 50 y 100 años. Criterios de asignación y toda la parte de la calidad de datos, selección de datos que es necesario reflejar en la declaración ambiental. Aquí, como curiosidad, pues en los criterios de asignación no ha sido necesario realizar asignaciones en general porque se han obtenido datos primarios. Únicamente en el tema de los coproductos se ha utilizado una asignación económica. Eso quiere decir que a los coproductos que salen de las plantas se les asignan unas cargas ambientales en lugar de hacerlo por un criterio que a lo mejor pudiera ser pues, masa o cualquier otra cosa. Bueno, la 15804 siempre dice que en la medida de lo posible se tiene que utilizar un criterio económico porque es más real de la situación de producto. Capítulo 4. Aquí vienen los límites del sistema, los criterios de corte. Bueno, como ya decíamos, viene A1 y A3. En este caso se han dejado fuera muy poquitas cosas o ninguna, porque estas tablas que venimos hablando a lo largo de la presentación
que se han utilizado, pues se ha logrado obtener datos prácticamente de todo, entonces no ha sido necesario excluir nada dentro del sistema. Y la última parte de la declaración ambiental corresponde a las categorías de impacto, a los indicadores. Solo he puesto aquí la parte de los impactos ambientales porque, como ya os comentaba Arturo, al fin y al cabo esta tabla es la que más vais a utilizar y ahora mismo el valor que se utiliza de referencia es el global warming, probablemente el total, que está relacionado con la huella de carbono de producto, que no debemos de confundir con la huella de carbono de organización. Y aquí me paro un segundito, como decía Arturo, para explicaros la diferencia. La huella de carbono de producto se basa en una metodología de análisis de ciclo de vida. Por eso está incluido dentro de las DAP. O sea, tiene en cuenta las diferentes fases de vida del producto hasta la disposición final en vertedero, bueno, lo que corresponda, en relación a su huella de carbono, en kilogramos de CO2 equivalentes. Sin embargo, la huella de carbono de organización está relacionado con las emisiones de la propia actividad de la organización. No tiene que ver con productos, sino con la organización y con su actividad. Sin embargo, no utiliza una metodología de análisis de ciclo de vida, lo cual es muy importante. Con lo cual, a la hora de hacer las verificaciones también se utiliza una metodología diferente. Esa es la principal diferencia. Bien, en información adicional, aquí se podría, bueno, digamos que es un cajón desastre donde se puede incluir informaciones que la organización considera relevantes. En este caso aquí se ha metido el tema de sustancias peligrosas, el tema de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar está el anexo con los centros de producción asociados, que es lo que ya antes comentaba Rosa. Aquí es donde están los listados de las instalaciones que han participado y, por tanto, de las organizaciones que van a poder hacer uso de la declaración ambiental para las instalaciones que han participado. Si una organización tiene 7 canteras y han participado 5, pues evidentemente solo va a poder utilizar la declaración ambiental para esas 5 canteras. Las otras pues han quedado fuera. La validez de las declaraciones ambientales en el sector de construcción en general son de 5 años. Hay algún caso en el que se definieron en las reglas de categoría de producto 3 años, pero en general la validez es de 5 años. En la carátula de las declaraciones ambientales podéis ver la fecha de emisión y la fecha de validez. También podéis ver quién es el titular. Como decía antes, es la Federación de Áridos. Y en relación con las DAP, que son de carácter sectorial, para el uso del logo hay una limitación que está enfocada al uso sobre el producto. Que en vuestro caso, pues sobre el producto evidentemente no se pueden utilizar logos, pero a lo mejor se podría utilizar en albaranes. Bueno, pues cuando es una DAP sectorial, se pueden utilizar las declaraciones ambientales sin problema, no hay problema ninguno, pero no está permitido el uso sobre el producto. ¿Okay? Eso significa que, bueno, en vuestro caso, pues no, yo creo que se limita al uso de los logos probablemente en albaranes y ya está, que es donde vosotros metéis, por ejemplo, el tema del marca 12. En general, yo siempre recomiendo con tema de reglas de categoría de producto y antes de empezar cualquier proceso, antes de iniciar cualquier proceso, yo siempre recomiendo el contactar con AENOR para identificar las reglas de categoría, para que os echemos una mano en cómo enfocar el proceso. Si son varias instalaciones, una instalación, 2, agrupar familias de productos, etcétera, que siempre es un follón. En áridos, bueno, no tanto, pero con otros productos el agrupar puede ser un follón, como por ejemplo lo que os contaba antes en cables. En cables, o sea, es que una fábrica puede fabricar 300 tipos de cables diferentes con 1, 2, 3, 4 cables de cobre, aluminio, con una funda, 2 fundas, multicapa, en fin. Eso puede ser un follón. Bien, ya para finalizar mi presentación, quería comentaros que AENOR es miembro del Ecoplatform. Por eso habréis podido ver en la portada
el logotipo de la Ecoplatform. Nosotros somos miembros fundadores de esta asociación que inicialmente se creó por operadores de programa y a través de la cual hemos desarrollado acuerdos de reconocimiento mutuo, fundamentalmente en el sector de la construcción, con diferentes organismos, pues, bueno, con Alemania, con Italia, con Suecia. Para finalizar, simplemente unos datos de cómo han ido creciendo las declaraciones ambientales en AENOR y en general en el sector y en España, sobre todo en el último año, los 2 últimos años. Tenemos 8 reglas de categoría de producto particulares definidas, tenemos más de 20 DAP sectoriales que cubren la actividad de más de 800 empresas. Estamos recientemente superados las 200 declaraciones ambientales de producto publicadas y ya tenemos a través de estos acuerdos de reconocimiento mutuo que os comentaba antes 8 declaraciones ambientales reconocidas. Arturo me decía, con la 15804A2 no habrá muchas publicadas todavía. La verdad es que no, hay todavía muy poquitas y de hecho hay mucha gente que está haciendo un sprint en este año 2002 para hacer la declaración de ambientales y poder acogerse a hacer únicamente los módulos A1 y A3. Porque como decía antes, a partir de noviembre eso ya no va a ser posible, hay que meter módulos adicionales y eso complica un poquito el hacer los análisis de ciclo de vida. Entonces hay mucha gente que en fin, no se quiere complicar y está sprintando. Y pues a día de hoy no sé decirte cuántas tenemos, pero muy poquitas, pues 3, 4 declaraciones ambientales más las vuestras con el módulo A2. Bien, y con esto termino. Os dejo aquí el enlace de la web de AENOR, donde tenemos listadas todas las declaraciones ambientales publicadas. Estamos ahora en un proyecto de remodelación de la web de AENOR. Yo espero que dentro de este proceso podamos hacer también un cambio importante en la parte de nuestro programa de Global EPD y tengamos una web nueva dentro de poquito. Y eso es todo, nada más. Muchas gracias.